Buenos días y buenas tardes a todos. Soy la licenciada Mariela Caballero y en la charla de hoy vamos a hablar de ventilación mecánica en pacientes críticos. Como todos sabemos, cuando uno habla de ventilación mecánica en pacientes críticos, el distrés respiratorio, sin lugar a duda, es una de las entidades más importantes de ingreso en las unidades de terapia intensiva. Y esto va a ser no solo por su incidencia, sino también por la mortalidad y las secuelas que se generan a largo plazo. Sabemos que desde la fisiopatología, el distrés es una enfermedad pulmonar inflamatoria aguda y difusa que tiene como consecuencias un aumento de la permeabilidad vascular del pulmón y que disminuye el tejido aireado y que se va a caracterizar por presentar hipoxemia, disminución de la compliance pulmonar, aumento del shunt y del espacio muerto fisiológico. Ahora bien, dentro de las metas de la ventilación mecánica, durante muchos años se habló de que lo ideal era proveer un adecuado intercambio gaseoso, evitando las complicaciones. Con el transcurso de los años y muchos estudios de por medio, se remodeló esta definición, hablando de que lo que se va a buscar como meta es estabilizar el intercambio gaseoso por medio de una FiO2 y de presiones adecuadas que busquen minimizar el riesgo que se genera por la injuria asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, se van a buscar en estas metas que haya una oxigenación de la saturación de oxígeno rondando los 92 y 96% y una presión arterial de oxígeno entre 65 y 90 milímetros de mercurio. Y con respecto al volumen tidal que se va a utilizar, van a ser volúmenes bajos de 6 mililitros kilo, permitiendo una hipercapnia, que es lo que conocemos en estas estrategias de protección como hipercapnia permisiva. Por lo tanto, uno debería conocer claramente cuáles van a ser los mecanismos que van a generar injuria producida por el ventilador, cuáles serían las estrategias de protección y en función de esto, recién ahí programar con fundamento los distintos parámetros ventilatorios, desde la selección del modo, qué VT utilizar, con qué frecuencia respiratoria, qué FIO y qué PIP. Vamos a ver también algunas maniobras de apertura y en aquellos pacientes más complejos, donde van a tener una hipoxemia refractaria, cuáles van a ser los coadyuvantes de la ventilación mecánica. Ahora sí, ¿cómo vamos a ventilar a nuestro paciente? Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que llevamos años investigando, sí que hay muchos estudios, todavía no hay una estrategia unánime, de ventilación mecánica. Hablamos de conocer los mecanismos fisiopatológicos y buscar una estrategia racional, pero sobre todo individual. No hay una estrategia unánime que se pueda aplicar a todos los pacientes, ¿sí? Para poder llegar a este seteo óptimo que buscamos en la estrategia de protección. Entonces, el volumen tidal o el volumen corriente que vamos a ingresar en nuestro paciente tendría que ser óptimo. Durante muchos años se usaron estrategias de ventilación convencional, con volúmenes tidal que rondaban entre los 8 y los 12 mililitros kilo. Posteriormente se habló de la ventilación de protección con bajos volúmenes, teniendo en cuenta el peso teórico o el peso ideal. ¿Y por qué hacemos hincapié en este concepto? ¿Sí? De lo que es el peso teórico del paciente. ¿Por qué usarlo de esta manera? Y la respuesta es simple, porque el tamaño del pulmón se va a correlacionar con la altura del sujeto y no con su peso. Por eso es sumamente importante que cuando un paciente ingresa a la terapia intensiva, se lo mida, se establezca cuál es su altura y en función de eso se utiliza una fórmula, ¿sí?, que nos permite calcular de manera precisa o más acertada cuál va a ser el correcto VT de este paciente. Bien, la diferencia en esta fórmula va a ser que se suma 50 o 45,5 dependiendo si es hombre o si es mujer. Una vez que establecimos el peso teórico, recién ahí podemos setear el VT óptimo. Un estudio que marcó tendencia con respecto a esta ventilación de protección fue el estudio de ARMA, un estudio muy grande que comparó las estrategias de ventilación convencional que se venían llevando a cabo versus las estrategias de bajo VT. Este estudio implicó 861 pacientes y
el resultado fue una reducción absoluta de la mortalidad, casi con 10 puntos de diferencia, lo que fue categórico y altamente significativo. No solamente en la reducción de la mortalidad, sino también en la cantidad de días libres en ventilación mecánica, en la que se presentó menores niveles plasmáticos de interleuquina 6 y mayor cantidad de días sin fallas orgánicas. Por lo tanto, este estudio fue categórico y fue lo que marcó, ya por el año 2000, el cambio a la ventilación de bajo volumen. Más adelante se repitió el estudio y en un estudio multicéntrico se vio que comparando varios estudios como el de ARMA, el estudio de Breuer, el estudio de Vilar, en todos se veía una disminución significativa en cuanto a lo que era la mortalidad con el uso de estrategias de bajo volumen. Bien, entonces a partir de esto uno debería preguntarse, ¿esta estrategia de protección es solamente válida en pacientes que tienen distrés o deberíamos utilizarla en cualquier paciente que esté sometido a ventilación mecánica? Entonces, siempre tenemos que utilizar estrategias de protección. Para poder responder estas preguntas se hicieron estudios posteriores, ¿sí? Hay un estudio multicéntrico, un metaanálisis en realidad que se realizó con casi 3.000 pacientes que intentaba esclarecer esta pregunta y responder si la ventilación de protección también era útil en pulmones sanos para disminuir la mortalidad. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar la ventilación de protección en pulmones sanos de pacientes con ventilación intraoperatoria. En este estudio se incluyeron 400 pacientes de cirugía mayor que tenían alto riesgo de complicaciones, entre ellas la aparición de neumonías, el ingreso a UTI, el uso de ventilación no invasiva o de ventilación mecánica, la presencia de complicaciones como el shock, sepsis, muerte. Bien, en este caso se usaron dos estrategias, una ventilación de protección con bajo BT, con una PIP intermedia entre 6 y 8, con maniobras de reclutamiento cada 30 minutos durante el lapso de la cirugía, versus la ventilación tradicional, la que generalmente se suele utilizar aún en día en muchos quirófanos, ¿sí? Con una ventilación con un BT intermedio de 10 a 12 mililitros kilo y con PIP de 0, ¿sí? PIP de 0, un concepto que habría que modificar. Bien. Entonces, en este estudio, cuando comparan la probabilidad de eventos en los pacientes, y nosotros observamos la gráfica, en los pacientes que tenían ventilación de protección comparados con los que se usó una ventilación tradicional, pudieron observar que había reducción de las complicaciones, disminución de la intubación y el uso de ventilación mecánica y de los días de internación en los pacientes que usaban bajo BT. Con lo cual se pudo concluir que siempre hay que usar ventilación de protección, más allá de que nuestro paciente tenga o no lesión en el pulmón, con lo cual la estrategia de bajo BT seguía siendo categórica. Vamos al uso de PIP, la PIP o presión positiva de fin de expiración. Hay mucha bibliografía que fundamenta el por qué es necesario utilizar la PIP, no solo por los efectos sobre el intercambio gaseoso, ya que sabemos que aumenta la capacidad residual funcional con una disminución del colapso alveolar de fin de expiración. También sabemos que tiene efectos benéficos a nivel hemodinámico porque aumenta la presión intratorácica, lo que va a llevar a una disminución del volumen minuto cardíaco y consecuentemente produciría una disminución del edema. Ahora, el tercer punto sobre la integridad alveolar o sus efectos, ya sea por la estabilización alveolar y la preservación del surfactante con este efecto anti-atelectrauma, es uno de los conceptos que por ahí más, podríamos decir, dudas genera, ¿bien? Entonces, cuando uno habla sobre la integridad alveolar y el efecto del surfactante en un paciente que tiene una lesión pulmonar aguda, sabemos que todo paciente con distrés presenta daño epitelial y endotelial, lo cual generaría una disminución en la síntesis de este surfactante y que al haber poco surfactante aumenta la tendencia a que haya un colapso en la fase expiratoria, porque el efecto que generaría sería que exprime el surfactante por fuera de los alvéolos en cada ciclo respiratorio, lo cual
bajaría el nivel del surfactante y los alvéolos tendrían mayor tendencia al colapso entre el ciclo de inspiración y expiración, por lo que requeriría niveles más elevados de presión para mantener estas áreas reclutadas. Toda esta sucesión de eventos llevan a que la ventilación mecánica necesite estrategias de protección pulmonar y, como venimos hablando, sería la utilización de bajo VT y una selección adecuada de la PIP. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la mejor PIP? Y bueno, va a ser aquella que permita alcanzar una presión arterial de oxígeno mayor o igual a 55 o 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno mayor o igual a 90 con la menor FiO2 posible o con una FiO2 igual a 0,6. Obviamente con las menores consecuencias hemodinámicas. Pero a pesar de todo, seguimos teniendo falta de consenso con respecto a este tema. Y volvemos a la misma pregunta, seguimos sin poder establecer cuál es la mejor PIP. Se han hecho muchos estudios hasta la actualidad tratando de definir cuál es la mejor selección de PIP y muchas estrategias sobre cuál va a ser su titulación. Y sin embargo, seguimos teniendo dudas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿La mejor oxigenación? ¿La mejor mecánica? ¿Por reclutamiento? Siguen habiendo dudas con respecto a cuál es la mejor forma. Entonces, haciendo un poco de historia, ya por los años 70 se decía que la mejor PIP iba a ser aquella que lograra la mejor oxigenación, con lo cual podríamos decir que en este gráfico esta PIP es la que sería la que mejor oxigenación nos produce. Sin embargo, Suter ya por aquella época, decía que no, que la mejor PIP no es la que mejor PO2 producía, porque la PIP tenía efectos que se contraponían. Si bien mejora la saturación arterial de oxígeno, disminuye el volumen minuto cardíaco y tiene como efecto que hay una caída del transporte de oxígeno, el cual es impredecible. Entonces, la mejor PIP no sería la que genera la mejor oxigenación, sino la que produce el mejor transporte de oxígeno. Entonces, volviendo a nuestro gráfico anterior, esta no sería nuestra mejor PIP, sino que la mejor PIP sería esta, la que nos produce este mejor transporte de oxígeno, una medición que muchas veces es difícil de realizar, pero que tiene una concordancia con lo que va a ser la compliance pulmonar, una medición que sí podemos hacer a pie de cama. Entonces, a partir de este estudio de Suter, allá por aquellos años, es que empiezan a generarse estudios con mediciones dinámicas. Bien, en un estudio de Amato del 98 y después réplica biliar en el 2006, empiezan a ver otras estrategias de titulación de PIP. Y una de ellas es la curva de PIP compliance. Entonces ellos lo que establecían que como la mejor PIP era la que se encontraba 2 centímetros por arriba de la curva del punto de inflexión inferior, como una estrategia de ventilación. Allá por el año 2000, este estudio que les nombré anteriormente, el estudio del Distress Network, el estudio de ARMA, utilizaba una tabla fija de titulación de PIP, ¿sí? La tabla de PIP FIO2, una tabla que fue muy cuestionada porque es una tabla que fue confeccionada por un consenso de expertos, pero que sin lugar a dudas mostró una reducción en la mortalidad, ¿sí? En esta estrategia que en realidad ellos buscaban establecer el uso del bajo BT. Pero bueno, en este estudio ellos titulaban con esta tabla de combinación fija. Bien, allá por el año 2004, el estudio de Albelay lo que hace es comparar estrategias de PIP alta bajo versus PIP baja, y en este caso ellos usaban dos tablas de titulación. Por un lado, en un grupo utilizaron la tabla del estudio de ARMA y en otro grupo utilizaban una tabla confeccionada por ellos con PIP que tenían valores un poco más elevados, bastante más elevados. Más allá de la tabla que usaban, en ambos grupos tenían la misma meta de oxigenación, que era una presión arterial entre 55 y 80 milímetros de mercurio y una saturación de 88 a 95%. Observen que para una FiO2 del 0,5, la tabla de
del estudio de ARMA tenía una PIB de 8 y que la tabla que ellos utilizaban en su confección tenía una PIB de 16, prácticamente el doble, usaban PIB mucho más elevada. Bien. Este estudio vuelve a repetirse, se hacen 3 estudios multicéntricos en realidad más adelante, donde ya todos usaban el bajo BT a 6 mililitros kilo y buscan comparar los beneficios de una PIB alta versus PIB intermedia. El estudio de Alveolay y el Lobbs usaban para titular la PIB la tabla de PIB FIO2, y el estudio Express del 2008, el grupo tratamiento, ellos usaban una PIB que les permitiera llegar a una plató de entre 28 y 30 centímetros de agua. En definitiva, ninguno de estos 3 estudios pudo demostrar que la PIB alta tuviese mejores beneficios, ya que todos tuvieron prácticamente la misma mortalidad. Entonces, más adelante se hace otro metaanálisis, ¿sí? En el cual con casi 2.000 pacientes, y buscaban lo mismo, demostrar cómo era la sobrevida con el uso de PIB elevada. Bien, en este caso tenían pacientes con distrés, donde la PAFI era menor a 200, versus pacientes que tenían injuria pulmonar, con PAFIs rondando los 200 y 300. Y en este caso, este metaanálisis demostró que los pacientes con PIB alta sí mostraban mejor sobrevida. Entonces, a partir de este estudio se empieza a acuñar el concepto de que PIB elevada era beneficioso para la reducción de la mortalidad. Con lo cual, a partir de ahí se marcó la tendencia de la utilización de PIB elevada. Este estudio tuvo muchas críticas en cuanto a los fisiólogos, porque decían, ¿por qué titular así a todos los pacientes? Era un concepto mecanicista, porque no todos los pacientes son iguales y podemos usar la misma estrategia. No todos tienen la misma patología, ni la misma mecánica, ni la misma enfermedad de base con la cual pudiesen responder de la misma manera todos. Entonces ellos hablaban de buscar una titulación más personalizada. Bien. Entonces, más adelante, ya en el año 2008, surge el estudio de Talmor, ¿sí? Donde busca la titulación individual a través de distintas estrategias de medición, entre ellas la medición con balón esofágico, con el objetivo de titular la PIB. Se evaluaron 61 pacientes. El grupo control utilizaba la titulación a través de la PIB FIO2 con la tabla del estudio de ARMA, y el grupo intervención hacían la medición con balón esofágico para medir la presión pleural, ya que todos sabemos que es una forma, dentro de todo, es la que marca la verdadera presión de distensión pulmonar. Entonces, en este estudio usaban la presión transpulmonar con la presión de fin de expiración, teniendo en cuenta la PIB seteada menos la presión pleural, que en este caso la sacaban a través de un balón esofágico, y usaban valores para titulación entre 0 y 10 centímetros de agua, y como mecanismo de respaldo, de seguridad, usaban la presión de fin de inspiración, que era la resultante entre la presión plató y la presión pleural, nuevamente usando la presión del balón esofágico para poder determinar este límite seguro, que debería ser menor a 25 centímetros de agua. Ahora bien, este estudio mostró una mejor oxigenación en el grupo de intervención medido por presión esofágica, pero no tuvo cambios significativos en la sobrevida. Cuando uno ve las gráficas, que son muy interesantes, el grupo control con el grupo tratamiento que tenía presión esofágica, cuando medían la presión pleural de fin de expiración, pudieron ver que todos o la gran mayoría se encontraban con valores positivos en la medición. Bien, mientras que el grupo convencional de tratamiento presentaba valores negativos, siempre recordando que ellos buscaban como meta una titulación entre 0 y 10 centímetros de agua. Entonces, ¿cuál es la PIB real? ¿Es la que yo le seteé al paciente, la que creo que seteé? ¿Y a qué vamos con esto? Si nosotros ponemos un ejemplo donde titulamos al paciente con 10 de PIB y al medir la presión esofágica nos da un valor de 15. Si a esto nosotros le aplicamos la fórmula que en este estudio utilizaban, nos da la presión seteada, que sería 10, menos la presión medida, nos da un valor de menos 5.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente en realidad va a tener una PIB mucho menor a la que nosotros creemos que tiene. Y ahora sería la pregunta, ¿en todos los pacientes pasa esto? ¿Siempre se da? Y la realidad es que no en todos los pacientes, se va a dar en aquellos que tengan una compliance torácico-pulmonar disminuida, ¿sí? En pacientes obesos, en pacientes que tienen aumento de la presión abdominal. Entonces, bueno, pero es un concepto a tener en cuenta, ya que en este estudio la meta siempre era de la mejor PIB, la que estaba entre 0 y 10 centímetros de agua, situación que no se daría en este paciente en el cual la PIB está por debajo de ese valor. Bien, entonces en este estudio se podría decir que todos aquellos pacientes que tienen valores negativos tendrían tendencia al colapso y no sería una PIB segura la que nosotros estamos determinando. De hecho, comparando las distintas variables que se tuvieron en este estudio, la mayoría de las presiones eran altas, ¿sí? La presión plató, si nosotros vemos, estaban por arriba de 30 o rondando el valor de 30, que era el punto límite de seguridad que ellos establecían, que fuese menor a 25 centímetros de agua. Bien, y con esto de que todas las presiones eran más altas, mostraban un beneficio con una mejor oxigenación, con PAFIs más elevadas en el grupo de presiones de medición con valor esofágico, lo mismo que la PIP. Las PIP eran todas mayores a 15 centímetros de agua. Bien, pero como dijimos anteriormente, no hubo cambios en cuanto a lo que es la mortalidad. Se repite el estudio allá por el año 2019 y en este caso era un estudio con una variable doble, era más complejo, no solamente medían la mortalidad, sino también los días libres de ventilación mecánica en un grupo de pacientes con distrés severo o moderado, con PAFIs menores o iguales a 200. En este caso utilizaban para titular la PIP según la mecánica pulmonar a través de la medición de presión esofágica versus la titulación convencional por tabla como estrategia convencional. Fue un estudio multicéntrico con 14 hospitales con 100 pacientes por grupo. Y cuando uno ve las gráficas, no solamente en el seteo de la PIP, la presión plató y las PAFIs que obtenían, uno puede observar que prácticamente son iguales, no hay cambios significativos. Y al leer el estudio uno puede ver que la tabla empírica que ellos usaron para medir la FiO2 versus las presiones obtenidas a través del balón esofágico son prácticamente iguales, porque la tabla de titulación tenía valores de PIB mucho más altos, con lo cual los cambios no fueron significativos. Y la mortalidad prácticamente fue la misma. Más adelante, allá por el año 2017, un estudio brasilero, ¿sí? El estudio de ART, con aproximadamente 1010 pacientes, tenía como objetivo acá una sola variable, que era medir la mortalidad a los 28 días, usando como titulación de PIB la tabla de compliance, ¿sí? Teniendo en cuenta la compliance con maniobras de reclutamiento escalonada versus la tabla de la titulación de PIB por la tabla de PIB-FIO2 del estudio de ARMA. Entonces, ¿sirve la curva de PIB compliance para poder titular a un paciente sin que pasen efectos contradictorios? Bien, los resultados de este estudio, ¿qué mostraron? Si bien en ambos grupos ya se usaban volúmenes bajos con BT de 6 mililitros kilo, en un grupo se usó la tabla de titulación de PIB-FIO2 del estudio de ARMA y el estudio de ART usó maniobras de reclutamiento escalonadas con presiones sucesivas de 35, 40 y 45 centímetros de agua con lapsus o periodos de 4 minutos. Esto generó una infinidad de neumotórax, lo cual intraestudio tuvieron que hacer una reevaluación de las presiones utilizadas, bajando los valores a 25, 30 y 35 centímetros de agua en tiempos de 1 minuto, porque había mucha cantidad de neumotórax. Los resultados de este estudio fueron categóricos, la mortalidad era claramente mayor con las maniobras de reclutamiento escalonado, de hecho el estudio se cortó por futilidad, porque mostraron un incremento en la mortalidad en los pacientes que eran reclutados con estas maniobras de reclutamiento escalonado. Bien, entonces
teniendo en cuenta las variables de estudio, que eran los días de ventilación mecánica, la presencia de barotrauma, la muerte precoz, muchas veces ocasionada por estos barotraumas, y el uso de vasopresores que eran necesarios justamente por el incremento de presión en el sistema, fue mucho mayor en el grupo que titulaban la PIP a través de la tabla de PIP Compliance, una tabla que ya debería quedar más que claro que no debe usarse, a pesar de que en muchos lugares se sigue haciendo. Entonces, como conclusión de este estudio, si bien la PIP tiene un efecto de homogeneizar la ventilación dentro del pulmón porque genera sobredistensión y produce la apertura de áreas o de sectores de parénquima pulmonar que está colapsado, en este estudio usaban PIP elevadas, mayores a 16 centímetros de agua, que sin lugar a duda aumentaban la presión del sistema y que generaban como consecuencia eran un elevador del estrés por barotrauma y por el uso de vasopresores, lo cual todo llevaría a pensar que una verdadera ventilación de protección es aquella que tiene una PIP intermedia y un bajo BT. Entonces, a pesar de la cantidad de estudios que hay, hasta ahora tenemos más dudas que certezas en cuanto al cuál va a ser la mejor selección de PIB. Ahora bien, hay otras estrategias que en realidad son menos utilizadas o que siguen en etapa experimental para poder medir o poder establecer cuál es la mejor PIB. Y son las que se realizan por la medición del reclutamiento por imágenes. Una de ellas es la TAC, ¿sí? Que de hecho es el gold estándar, pero que es poco precisa, en la cual se ponen programas especiales que permiten determinar las zonas de colapso, las zonas de reclutamiento, las zonas que serían factibles de reclutar, pero es poco precisa. Otro método de medición de imágenes es la ecografía, ¿sí? Que si bien tuvo mucho auge en los últimos tiempos, sigue siendo operador dependiente y no es del todo fidedigno en cuanto a la cuantificación. Otro estudio es la tomografía por impedancia eléctrica, ¿sí? Esta es muy interesante, se realiza a pie de cama, no genera tanta eh, irradiación sobre el paciente, pero todavía quedan dudas con respecto a estos métodos, ya que ninguno termina de ser concluyente en cuanto a la eficacia para poder determinar el reclutamiento. Entonces, ¿cómo titular la PIP? Volvemos a la misma pregunta con la cual iniciamos. Vamos a decir que nos encontramos frente a dos situaciones clínicas, lo que sucede en la mayoría de los pacientes, en lo cual lo ideal sería titular la PIP por medio del aumento secuencial de la saturación, ¿bien? Y por otro lado, un grupo de pacientes particulares, pacientes que tienen compliance tóraco-pulmonar disminuida, ¿sí? Pacientes obesos, con derrames, con anasarca, o aquellos que son secundarios a un aumento de la presión intraabdominal, ya sea por ascitis o en situaciones particulares como el embarazo. En estos casos puntuales serían en los cuales estaría indicado la medición a través de la presión con balón esofágico o la evaluación a través de medición por imágenes. Bien, ahora sí, la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Todos sabemos que FiO2 en concentraciones elevadas por tiempos prolongados tiene efecto tóxico, con lo cual cuando uno va a setear la FiO2 debería tenerlo como en cuenta cuál vamos a utilizar, ya que la selección de la FiO2 no va a ser ni más ni menos que otro parámetro dentro de las estrategias de protección. Hubo varios artículos y estudios que buscaban determinar la toxicidad que generaba la exposición excesiva a la FiO2 elevada, ¿sí? Un artículo que se presentó en 2012, muy interesante, habla sobre la exposición excesiva con su efecto tóxico en pacientes que tenían ventilación mecánica por más de 48 horas, ¿sí? Un estudio bastante grande desde 2004 a 2008, ¿sí? Un estudio observacional que incluyó 210 pacientes y que dejaban en exclusión los que tenían menos de 48 horas de ventilación mecánica o la muerte, ¿sí? Prácticamente. Si ustedes observan, había dos tipos de exposición, moderada y severa, en los cuales los valores de FiO2 iban a ser incrementales.
una FiO2 mayor al 0,5 con una meta de oxigenación mayor al 92% para los pacientes de exposición moderada, y en los de exposición severa una FiO2 mayor al 0,7 con una meta de oxigenación del 92%. En ambos casos, FiO2 muy elevada para la meta de oxigenación. Bien, en este estudio, como conclusión, determinaron que la mortalidad era la misma, ¿sí? No había cambios significativos, pero sí pudieron observar que en los grupos que fueron expuestos a altas concentraciones tuvieron peores resultados, ya que tenían mayores días de ventilación mecánica, mayor estadía en la UTI y mayor estadía dentro del hospital. Y volvemos a nuestra tabla del estudio de armas, ¿sí? Esta tabla tan controversial y muy discutida, pero que mostró disminución en la mortalidad. En esta tabla vamos a ver que tiene valores muy elevados de FiO2 y que a pesar de eso fue categórico en su efecto de reducción de la mortalidad. Miren que para una PIB de 10 tenía valores de 0,7 y que para una PIB de 14 una FiO2 de 0,8, con lo cual uno podría pensar, ¿conviene elevar tanto la FiO2 o es preferible elevar la PIB? Pero bueno, volvemos a lo mismo, este estudio sigue siendo relevante y se sigue utilizando en la mayoría de los estudios que se están haciendo a partir del 2000. Bien, un estudio de Girardis que se publicó en 2016 también habla sobre la controversia de la exposición a flujos de oxígeno muy elevados. Bien, en este caso se hizo la evaluación sobre pacientes mayores de 18 años con más de 72 horas de UTI. Y en el tratamiento conservador ellos usaban una FiO2, la menor FiO2 para tener una meta de oxigenación entre 70 y 100 milímetros de mercurio y una saturación mayor al 94-98%, versus un tratamiento convencional con una FiO2 mayor o igual a 40 para lograr una presión arterial de oxígeno hasta 150 milímetros de mercurio y una saturación mayor a 97-100%. ¿Qué se pudo llegar como conclusión de este estudio? Que todos los pacientes que tuvieron un tratamiento más conservador, con FiO2 más baja, tuvieron mejoría en todos los parámetros de evaluación, no solamente en la mortalidad, sino también en los efectos secundarios, la presencia de shock, de falla hepática, de bacteremia. Este grupo presentó sin lugar a dudas valores mucho más bajos y significativos con el tratamiento conservador de bajo oxígeno. Por lo tanto, vamos a concluir que la meta, en este caso de oxigenación, va a ser la FiO2 que permite una saturación de oxígeno mayor al 92-96% con una presión arterial de entre 65 y 90 milímetros de mercurio. Por último, otro de los parámetros a considerar es el modo ventilatorio que vamos a seleccionar. Y sobre esto no hay tantos estudios que muestren una diferencia significativa en el modo. Dentro de las estrategias de ventilación convencional, de ventilar a un paciente por ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión, en ambos modos, ¿sí? La morbimortalidad es prácticamente igual, pero sí se vio en estos pocos estudios que los pacientes que eran ventilados con la modalidad de presión control tenían una distribución de la ventilación mucho más homogénea, con lo cual podríamos decir que es un método más efectivo, pero no tiene una relevancia categórica. Hay otras modalidades o nuevas modalidades de ventilación, que es la ventilación de alta frecuencia o la ventilación con liberación de la presión en la vía aérea, pero son modos ventilatorios en los cuales no todos los terapistas manejan, entonces es difícil de poder hacer una estrategia que le dé continuidad. Entonces, ¿cuál es el mejor modo? ¿Cuál vamos a elegir? Y el que nos permita lograr una estrategia que evite la sobredistensión y que genere un buen reclutamiento, con lo cual no nos genere una sobredistensión del pulmón buscando normalizar los niveles de PCO2 y que no me produzcan colapso pulmonar tratando de minimizar los efectos adversos de la ventilación mecánica. Y ahora
en última instancia, que una de las complicaciones que se suelen presentar es la hipoxemia refractaria. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes en los que implementamos todas estas estrategias de ventilación con bajo VT, con PIP intermedia, con una FiO2 óptima y nos presentan hipoxemia refractaria? En este caso vamos a recurrir a los coadyuvantes de la ventilación mecánica, que son muchos, ¿bien? De los cuales algunos son difíciles de implementar, muchas veces por los costos que generan o por no tener los equipos o por falta de experiencia o porque se usan como estrategias de salvataje en casos muy extremos. Por una cuestión de tiempo no podemos describir a todos, pero vamos a nombrar por ahí los que son más frecuentes de ver dentro de la terapia intensiva. Uno de ellos son las maniobras de reclutamiento. Una estrategia que vamos a utilizar teniendo en cuenta que una maniobra de reclutamiento va a ser aquella que produce un aumento sostenido de la presión en la vía aérea con el objetivo de abrir el parénquima pulmonar colapsado para luego aplicar un nivel de PIP que pueda mantener ese efecto. Entonces, el objetivo de estas maniobras, sin lugar a dudas, va a ser la mejoría de la oxigenación. Sabemos que estas maniobras van a permitir abrir zonas colapsadas, pero que no todas las unidades alveolares tienen ese potencial para poder hacerlos. Hay un estudio muy interesante de Gattinoni que él habla del porcentaje de pulmón reclutable y que él decía en este estudio que hay una gran variabilidad, entre un 13 más o menos 11, ¿bien? Entonces no todo el pulmón puede ser reclutable. Entonces, ¿qué pasa con las zonas que tenemos atelectasiadas? Hay zonas del pulmón que necesitan presiones de apertura tan elevada, que serían presiones críticas para poder aplicar en un pulmón sin que se produzcan lesiones. Son presiones casi incompatibles con la vida. Bien, entonces empieza esta controversia. ¿Usarlas o no usarlas? ¿En qué momento serían convenientes? Estamos hablando de un paciente distresado, un paciente que se están usando todas las estrategias de protección, pero que en situaciones determinadas, donde se produce desconexión del paciente porque se lo traslada a hacer una tomografía o a hacer algún estudio y se lo desvincula transitoriamente de la ventilación mecánica, o en situaciones de particulares antes o después de maniobras de aspiración, donde se generan desreclutamiento de unidades alveolares, en estos casos sería útil usar estas maniobras para lograr la apertura y mantener con un nivel de PIP adecuado en las zonas de mayor apertura alveolar. Quedamos más que en claro con lo que vimos en el estudio anterior, que estas estrategias de reclutamiento no nos servían para titulación de PIP, pero sí podríamos usarla en casos particulares como mencionamos recién. Entonces, nuestros pacientes con distrés tenemos que plantear que la realización de estas maniobras van a tener un objetivo puntual, ¿sí? Que es, por un lado, proteger el pulmón sin sobredistenderlo con riesgo a generar neumotórax, para poder establecer un potencial de reclutamiento y poder determinar un nivel de PIP adecuado que favorezca la oxigenación. Entonces, dentro de las maniobras que hay, ¿cuál conviene utilizar? Y la recomendación sería la que uno se sienta más capacitado de hacer sin generar lesión. Entonces vamos a ver que hay muchas maniobras descriptas. También por una cuestión de tiempo no vamos a poder describir todas, pero vamos a hablar de dos que son las que usualmente se usan, las maniobras apneicas de 40x40, que en algunos lados para evitar presiones tan elevadas se hacen de 30x30, ¿sí? ¿Qué consiste esta técnica? Es la aplicación de una presión sostenida durante 40 segundos para producir un reclutamiento alveolar. Bien, y otra de las maniobras es la maniobra escalonada que ya nombramos cuando se hizo el estudio, con presiones incrementales y después que se empiezan a descender hasta lograr la presión óptima de apertura y mantener con un nivel de PIP adecuado. Como ya sabemos, estas maniobras van a tener complicaciones e incluso contraindicaciones, ¿sí? Sabemos que el incremento de presión va a producir inestabilidad hemodinámica, con lo cual no sería recomendable, ya que muchas veces produce caída de la fracción de eyección y dilatación de las cavidades, que serían los efectos adversos a nivel del corazón. Vamos a ver también que tiene alta
potencial de generar neumotórax, por lo cual pacientes que son que tienen predisposición a realizarlos o que tuvieron un neumotórax previo drenado, no sería indicado, de hecho es una contraindicación. En pacientes EPOC que ya tienen sobredistensión, puede generar mayor atrapamiento aéreo y mayor riesgo de neumotórax. Lo mismo en los pacientes con distrés tardío. Estas maniobras de reclutamiento sirven en pacientes que tienen potencial de poder reclutar zonas del pulmón. En un distrés tardío, donde el pulmón se vuelve cada vez más rígido, más inventilable, mucho menos va a tener potencial de poder abrir estas unidades que se perdieron. Bien, de hecho, prácticamente no tiene efecto si no se realizó en los primeros días y nuevamente incrementa el riesgo de neumotórax. Otra de las maniobras que podemos destacar, ¿sí?, es en la posición de prono, que de hecho en esta pandemia donde tuvimos pacientes con distrés muy severo, fue una de las grandes incursiones el uso del prono, una técnica que se vienen haciendo descripciones ya desde los años 80 con la utilización del prono. Hay dos estudios multicéntricos que marcaron tendencia en su uso, ¿sí?, el de Gatinón y el de Mancevedo, que hablan que si bien esta técnica no pudo mejorar la supervivencia de los pacientes, sí vieron que tuvo sus beneficios, como las mejorías en la oxigenación y que tenía una muy buena obtención de resultados cuando se hacía en forma precoz. ¿Sí? Dentro de las primeras 48 horas, uno ve que el paciente no mejora, la posición de prono tiende a tener una buena mejoría. Y el otro concepto, ¿sí?, es el tiempo de duración, ¿sí? En general, los pacientes en estos estudios tenían tiempos de prono prolongado, 20 horas por día, 7 horas por día, dependiendo del estudio que uno hable. Nosotros en esta pandemia hemos tenido pacientes con ciclos de prono mayores a 16 horas, 24 e incluso 48 horas, ¿sí?, obviamente teniendo en cuenta los efectos de lesión que generaban el mantener a los pacientes en prono durante tanto tiempo. Bien, entonces no hubo mayores complicaciones que una ventilación mecánica tradicional, pero sí hay que tener en cuenta que esta maniobra favorece el reclutamiento de las zonas de clive, ¿sí? Cuando uno invierte la posición del paciente, estas zonas colapsadas por la presión que soportan, ¿sí? Es muy interesante ver las modificaciones que producen cambios en esta aireación, ¿sí? Se produce ascenso del diafragma y generan casi un 70, un 80% de efectividad en los pacientes que toleran esta técnica, ¿sí?, con un incremento de casi más de un 20% de la PAFI. Es una técnica que, dependiendo del tamaño del paciente, necesita entre 3 y 4 personas para poder realizarlo, tiene que estar bien sedado para evitar las asincronías con el respirador y en general se recomienda tener un tiempo prudencial para ver el cambio en los resultados, ¿sí?, para ver si esta técnica fue efectiva en el reclutamiento alveolar. En estas imágenes estamos viendo cómo cuando el paciente está en decúbito dorsal vamos a ver las zonas de gran colapso en la zona posterior donde se ven condensadas con poca aireación y cómo estas zonas producen apertura por reducción de este peso de la columna hídrica y empiezan a airearse en el decúbito prono. Por lo tanto, esta posición prona mejora la capacidad residual funcional, disminuyendo el gradiente vertical de la presión transpulmonar, lo cual favorece la redistribución de la ventilación en regiones dorsales del pulmón con una mejoría de la relación BQ y podría proteger contra la injuria asociada a la ventilación. Otro concepto no menos importante son los cuidados generales de la vía aérea. Nosotros sabemos que todo paciente, no solamente el paciente con distrés, debe tener un cuidado puntual de la vía aérea. Una adecuada humidificación, una óptima higiene bronquial, el utilizar aerosol terapia en el caso de que sea necesario. Bien, dentro de lo que es la humidificación, ya sea con sistemas activos o con sistemas pasivos, la utilización de aerocámaras y también los sistemas de aspiración cerrado, que van a evitar la apertura del sistema generando un gran desreclutamiento que tenemos en estos pacientes. Entonces, para ir cerrando el tema, vamos a concluir
que todavía no hay recetas mágicas que podamos utilizar en las estrategias de ventilación. Pero sí vamos a decir que el objetivo va a ser mejorar la oxigenación, disminuir el trabajo respiratorio, tratando de evitar, ante todo, la injuria producida por la ventilación mecánica. Con lo cual vamos a limitar las presiones de fin de inspiración con bajos BT menores a 6 mililitros kilo y un uso adecuado de PIP, que definimos como una PIP intermedia. Entonces, estos conceptos claves sería iniciar con una FiO2 al 100%, tratando de minimizarla para lograr una oxigenación óptima, usar volúmenes bajos, bien, y cuando no esté contraindicado podrían tolerarse niveles altos de dióxido de carbono, y si estos se acompañan con un pH menor a 7,20 se podrían llegar a corregir con bicarbonato. Y con respecto a la PIP, la necesaria para evitar el colapso usando PIP intermedia. Algo no menos importante es el tema de las asincronías que suelen presentarse en estos pacientes, ya que estos pacientes con PIP baja sí suelen producir disnea y esto marca o suelen marcar asincronías en el ventilador que uno debería corregir con distintos mecanismos, ¿sí? Dependiendo en qué fase del ciclo respiratorio se presenten estas asincronías. Pero bueno, esto es otro tema de larga discusión que no nos daría el tiempo. Entonces vamos a cerrar esta charla diciendo que más allá de todos los métodos y dispositivos que uno tiene para controlar la ventilación de este paciente, lo más importante es no perder de vista qué es lo que sucede con la dinámica en el paciente que muchas veces no miramos. Espero haber sido clara con esta charla y ahora sí me despido de ustedes sin antes agradecerle la atención y el tiempo.